Y vamos a un versículo de Ruth, el versículo 2:12 de Ruth. Donde nos dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, para que recibas tu corona. ¿Sí? Vamos a orar, por favor. Inclinemos la cabeza. Padre Santo, te pido que bendigas la vida de nuestro pastor, a quien elegiste como instrumento para guiarnos en tu camino. Dios Todopoderoso, dale sabiduría para que pueda ser un buen administrador de las cosas del reino y guía a tu iglesia conforme a tu palabra. Bendice su vida y la de su familia. Ayúdeles a mantenerse unidos en el vínculo de la paz, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 45 años estudiando la palabra y primera vez que me doy cuenta de este versículo, porque a veces uno lee la palabra pero no te percatas de estos textos, ¿no? Hay una historia que quiero que reflexionemos, ¿no? ¿Cómo reaccionarían ustedes? A ver, primero vamos a ponerlo en el término del marido, ¿no? El marido se acerca a la esposa y le dice: mira, Roberto. Roberto se llama el marido. ¿El marido se acerca? No, pues, la esposa se acerca a hablar con el marido y le dice: mira, Roberto, yo voy a encargarme de la casa, yo voy a atenderte, yo me voy a preocupar de la ropa, yo me voy a preocupar de todas las cosas de la casa. Pero no me pidas que te ame, porque mi amor está en otro lado. ¿Cómo reacciona el marido? ¿Cómo debe reaccionar el marido? Vamos a ponerlo al revés. A ver, las mujeres cómo reaccionan. Entonces el marido viene y le dice: mira, Justina, yo voy a ayudarte en la casa, en todas las cosas de la casa. Yo te voy a ayudar en la limpieza, yo te voy a ayudar en la cocina, te voy a ayudar con la ropa, voy a trabajar para pagar todas las cuentas de la casa para que no te falte nada. Pero no me pidas que te ame, porque mi amor está en otro lado. ¿Qué dice la esposa? Ahí está la puerta. Agarra tus chivas y parte la carrera. Pensé que nunca lo dirías. Pero si lo interpreta al amor de Dios. Pero interesante, ¿no? O sea, Sí. yo hago todo. Yo te voy a ayudar, te voy a servir, te voy a atender. Pero no me pidas que te ame, porque yo amo otra cosa. No dice otra mujer, ¿no? Simplemente dice: mi amor está en otro lado. Y ahora ustedes van a comprender el texto de Apocalipsis. Van a entender el texto de Apocalipsis en el capítulo 2. La primera iglesia de Apocalipsis. Fanny, ¿me traes un vasito de agua? La iglesia de Éfeso. ¿Ya? La iglesia de Éfeso. Empezamos con el versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti,
Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. La palabra que aparece aquí como primer amor en el versículo 4. Gracias. La palabra que aparece en el versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer, la palabra primer, en el griego es protos, de donde se deriva la palabra prototipo, ¿no? Esa palabra protos en el griego significa primero, prototipo, ¿no? Pero también significa principal, el más distinguido, el más importante, el más prominente, ¿no? Entonces, esta palabra lo estudiamos en el barco durante el crucero. Les explicaba de que no se trata del primer amor refiriéndose al tiempo cuando uno tuvo su encuentro con el Señor, ¿no? No es cuando tú tuviste tu primer encuentro con el Señor, sino es el lugar que ocupa Dios en tu vida. El amor que tú tienes hacia Él, si es protos, si es el primero, si es el más distinguido, si es el más prominente, si es el principal amor en tu vida. Y por eso el ejemplo que les daba acerca de una relación así, ¿no? Donde tú puedes hacer todo por tu pareja, todo. Pero luego le dices, pero no me pidas que te ame en primer lugar porque yo amo otras cosas en primer lugar. ¿No es cierto? ¿Y a qué lleva todo esto? Todo esto que estamos hablando ahorita, quiero que leamos en el Apocalipsis nuevamente el capítulo 1, versículos 1 al 8, porque tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué? Y quiero que me escuchen bien, ¿por qué Jesús debe ser el primero en rango en mi vida? ¿Por qué la prioridad de Jesús en mi corazón? En Apocalipsis capítulo 1 dice, desde el versículo 1 al 8, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, y la guardan las cosas en ella escritas. Leer, oír, guardar. Y luego empieza diciendo en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir. Jesucristo. El que es, el que era, el que ha de venir. De los 7 espíritus que están delante de su trono. De Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito, el primero en rango de los muertos. El soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí la pregunta es esta. ¿Cuál es el lugar que Jesús tiene en el cielo?
Cuando ustedes leen la palabra, primeramente van a encontrar que nos pide, la palabra nos pide que tengamos un amor tan grande hacia Dios que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Luego escuchamos todas las características que tiene Jesucristo, ¿no? Y te dice cosas como, por ejemplo, yo soy el alfa y la omega, o sea, la A y la Z. En el alfabeto griego, alfa, omega. En el abecedario, A y Z. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Jesucristo dice, yo soy el que es, yo el que era y el que va a venir otra vez. Soy el Todopoderoso. O sea, cuando se habla de Jesucristo, se habla de tan magnitud, de su grandeza. Y luego, cuando leemos en Apocalipsis capítulo 4 y 5, hay una historia. El apóstol Juan está viendo un libro donde están escritos los nombres de todos los que han de ser salvos. El libro de la vida. Y ese libro de la vida está sellado con 7 sellos. Y Juan el apóstol mira y escucha que dicen que no hay nadie, ni en el cielo ni en la tierra, que tenga el derecho y el poder para abrir ese libro. Y Juan empieza a llorar. Y entonces se le acerca un ángel y le dice, no llores, Juan. Hay uno que ha vencido, el Cordero de Dios, el León de Judá, la raíz de David, Jesucristo, que Él ha vencido en la cruz y tiene el derecho de abrir los sellos. Y en medio de todo ese escenario, se menciona y se dice que ahí está el trono de Dios, que hay 24 ancianos y que al verlo a Jesús el Cordero, tiran sus coronas, dice, a los pies del Señor, a los pies de Jesús. Tiran sus coronas a los pies de Jesús. Y mencionan algo importante. Porque Jesús, el Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el Redentor, el que murió en la cruz, ha sido llamado, y quiero que pongan mucha atención a esto, ha sido llamado a sentarse al lado derecho del núcleo del cielo eterno, donde está el trono del Padre. El cielo gira alrededor de un centro, que es el trono de Dios. Y a Jesús le han dado sentarse ahí, al lado del Padre. ¿Entienden ustedes el lugar que ocupa? ¿Entienden ustedes el lugar que ocupa Jesús en el trono del cielo? Al lado del Dios eterno y con todos esos miles de ángeles y los 24 ancianos que se postran delante de Él porque Él es el Cordero que murió en la cruz inmolado. Miren el lugar que ocupa en el cielo. ¿Y qué lugar ocupa en tu corazón? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu corazón? ¿Se dan cuenta cómo lo menospreciamos tanto? Cuando lleguemos a la presencia de Dios y nos vamos a encontrar con el lugar de honor y de gloria que tiene Cristo, vamos a quedar avergonzados porque nosotros no le hemos dado ese lugar en nuestro corazón. Estuve pensando en algunos personajes de la Biblia que muestran que para ellos Jesús era lo más importante. Por ejemplo, María Magdalena. María Magdalena fue una mujer, muchos dicen que era prostituta, que Jesús rescató
fue esa mujer que estuvo a los pies de Jesús mirando cuando lo crucificaron. Fue una de las mujeres que cargaron el cuerpo del Señor y lo llevaron a enterrarlo. Por falta de tiempo no terminaron de embalsamarlo completamente. Lo enterraron en la tumba, pero tempranito, el domingo por la mañana, cuando todo el mundo dormía, ella se levantó con todas estas mujeres y fueron a buscarla para terminar de embalsamar el cuerpo del Señor. A ellas no les importaba tomar desayuno, no les importaba nada. Ellas lo que querían era encontrarse con el cuerpo inerte del Señor. Y su amor por Él las hizo hacer todo este esfuerzo y levantarse temprano y todo. Y tuvieron un privilegio. Las primeras personas en la historia de la humanidad que vieron al Cristo resucitado fueron ellas. No fue Pablo, no fue Pedro. Fueron estas mujeres. María Magdalena lo vio, ¿no? Pensó que era el jardinero y todo eso. Otra mujer que me llama la atención, bueno, José de Arimatea también. José de Arimatea era un hombre rico y había mandado construir su tumba en la roca. Ahí solamente se enterraban a gente rica. Nada más. ¿Quién tenía dinero para hacer tallar una roca, para tener el espacio para convertir esa roca en una tumba? Pero cuando Jesús muere, a Él no le importa. A Él no le importa y Él le cede la tumba de un rico que estaba profetizado, que iba a ser enterrado entre los ricos, dice la palabra. Y Él le cede su tumba. Y ahí lo enterraron, en la tumba de un rico. Pasó para la posteridad. ¿Quién era José de Arimatea? Era cualquier personaje. Pero por enfocarse, por amar al Señor, pasó a ser parte de la historia de Jesús. Y Jesús resucita de la tumba de José de Arimatea. ¿No? Otro personaje que me llama la atención es María, la hermana de Lázaro. Ella fue la que derramó un frasco de alabastro lleno de perfume de nardo para enjuagar los pies del Señor. Chanel número 22, si quieren comprar. Chanel número 22 es de nardo. Es el perfume de nardo. El Chanel número 22, de 75 mililitros, 75 mililitros es la botella chiquita, 75 mililitros de nardo, cuesta 230 francos. Y María dice que rompió un perfume que pesaba 450 gramos. Es decir, el perfume que rompió María nos costaría hoy en día 1.380 francos. Ese que acostumbro yo dar a mi señora a fin de año. 1.380 francos para lavar los pies del Señor. Frente a la escena de María, o sea, María obviamente amaba al Señor, porque además que le había resucitado al hermano. O sea, le había resucitado al hermano. María amaba al Señor y estaba dispuesta a romper un frasco de 1.380 francos para lavarle los pies al Señor. Y frente a ella está el otro caso, estaba Judas. Y Judas dice, qué barbaridad, Dios mío. Qué barbaridad. Eso es un desquicio, eso. Podríamos haberlo vendido y la plata dársela a los pobres. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Qué espiritual parecía Judas ahí!, ¿no? El texto mismo nos dice que no, lo que él quería era el dinero para poder robar, porque robaba de la bolsa. Qué triste su vida, ¿no? He escuchado a tantos pastores
tontos, para utilizar un término suave, que tratan de defender a Judas, ¿no? Tratan de defender a Judas, no, pero que Judas no sabía, que Judas no sé qué. Y yo le decía, ¿te imaginas Judas robando de la bolsa con Jesús? ¿Tú crees que Jesús no sabía? Y Jesús mirándolo, y Judas comiendo con el Señor y mojando su pan en el plato de Cristo, ¿no? ¿No? Y Jesús mirándolo y diciéndolo, ¿tú crees que no sé que me robas? ¿No? Pero María no, María estuvo dispuesta a romper ese perfume. Todas estas personas que he mencionado son personas que amaban al Señor por encima de todo. Porque para ellas Jesús era una prioridad. Porque para ellas el lugar que Jesús ocupaba en el trono de Dios, sentado a la diestra del Padre, implicaba que en su corazón Jesús ocupaba el lugar de prioridad en su alma. Jesús es lo más importante en mi vida. Quiero que me acompañen a leer un texto en Mateo 22. En Mateo 22, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David, la raíz de David. ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y Jesús contesta, y él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Jesús les dice, ¿no? ¿Por qué si Jesús desciende de David, por qué David le llama Señor? ¿Por qué porque en el texto original dice Jehová a mi Señor. O sea, David dice Jehová a mi Señor. ¿Quién era Señor de David si David era el rey? ¿En quién tenía su mente David para llamarle Señor? Estaba hablando de Jesucristo. Ya David tenía un concepto de Trinidad en el alma. Dijo Jehová mi Dios, le dijo a mi Señor Jesús, siéntate a mi diestra. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 32 al 36, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Juan capítulo 2, ¿ya? Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió al cielo. David no subió al cielo. David nunca estuvo en el cielo. Entonces dice, David no subió al cielo, pero dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel
que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, sentado a la diestra del Padre. ¿Cuándo dijo David esto? 1000 años antes que naciera Cristo. 1000 años antes que naciera Cristo. Para que ustedes vean lo que es profecía bíblica y para que sepan qué libro tenemos en nuestras manos. 1000 años antes que naciera Cristo, David, el rey, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, sin nunca haber conocido personalmente a Jesucristo y nunca haber estado en el cielo. 1000 años antes. ¿Dónde lo dijo? Salmo 110, que nos toca hoy día. Vamos al Salmo 110. Y aquí la pregunta que tiene que quedar con nosotros es esta. ¿Cuál es la posición de Jesús en el cielo? En Salmo 110 nos dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, siéntate a mi diestra. Le voy a leer algunos pasajes bíblicos para los que quieren apuntar. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y en Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué lugar de prioridad ocupa Jesús en tu vida? ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan valioso es? ¿O es lo último, la última rueda del coche? ¿No? Mi mamá me decía eso. Desde que yo tuve una enamorada, que no era Lucy, antes de Lucy tuve una enamorada, y paraba con ella todo el tiempo. Y mi mamá me decía, yo soy la última rueda del coche, estás metido con tu enamorada todo el día, ya tu madre no vale nada, me decía. Y uno en la juventud estás en ese juego. Y cuando estás en la juventud, estás con la enamorada, con los amigos, a salir y tu familia la dejas de lado, ¿no? Hasta que llegue el día en que ya no la tienes a tu lado, a tu madre, ¿no? Ahora entienden por qué Jesús debe ocupar el primer lugar en mi vida. ¿Por qué debo entregarle al Señor y decir, Señor, sé tú el Rey de mi vida? En segundo lugar, el texto que acabamos de leer, vamos a leerlo hasta el final, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Saben lo que es el estrado? Hay una foto ahí puesta. ¿Saben? El estrado es para poner los pies. Hasta que ponga a tus enemigos por la banquita donde Jesús pondrá sus pies. Muchas veces las personas me mandan videos
asustadas, ¿no? Pastor, estamos en los últimos tiempos. Hay que ayunar, hay que orar para detener la violencia en el mundo, ¿no? No se va a detener, porque proféticamente va a empeorar tanto que es necesaria la segunda venida de Cristo para anular a todos estos que están destruyendo la sociedad. El otro día escuchaba el esfuerzo que están haciendo desde las Naciones Unidas para sexualizar a los niños de las escuelas desde los 5 y 6 años de edad. La única razón por la cual las Naciones Unidas y los gobiernos que apoyan esto, la única razón que puede haber para sexualizar niños de 5 o 6 años es preparar el camino de la pedofilia. No hay otra. Sexualizar niños de 5 a 6 años es para activar en ellos ese aspecto que no está activo. ¿Por qué? Porque detrás de ellos hay mente podrida que quieren preparar esos corazones para cuando ellos intervengan. Ya les conté a ustedes lo que pasó en España, la nueva ley que han sacado, donde dicen que si no tienes el consentimiento del niño es violencia, esto. Y la gente pregunta, ¿cómo que consentimiento del niño? O sea que si un niño da el consentimiento, entonces ya no hay pedofilia. La ley que se ha aprobado en España busca eso. Quieren sexualizar a los niños para que si el niño dice sí por un chocolate, entonces ya no es pedofilia, porque el niño dijo que sí, ¿no? Toda esta podredumbre del mundo, toda esa gente que sale en las calles, toda la depravación moral, toda la violencia, todo el adulterio, toda la fornicación, porque los jóvenes ya no quieren casarse y se van solamente a convivir. Todo eso, hermano, que está pudriendo el mundo, va a terminar de rodillas delante de Dios. ¿No les gusta a esa gente? Pues si alguno escucha este video, les anuncio, así va a ser. Aunque no te guste, los enemigos del Señor van a terminar postrados a los pies del Señor. Entonces cuando a mí me llaman y me dicen, pero pastor, hay que orar, vamos a ayunar, vamos a hacer una campaña, hay que salir a las calles a protestar y todo, se puede hacer todo lo que quieras, pero nada va a servir. Pero lo que a mí me sostiene y me mantiene es que un día voy a ver a toda esa gente que aparece en el internet defendiendo todas sus cochinadas y los voy a ver postrados delante de mi Señor. No es bueno que nos riamos delante de ellos, yo voy a querer reírme de todas maneras, o sea, yo voy a pasar por ahí y Jesús me da una cachetada de caramba, pero es que Señor, ¿no? Tercero, miren lo que dice el Salmo. En el versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Frente a un mundo que se pudre, frente a un mundo que, porque estamos de cabeza, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo aquí es increíble lo que estamos viendo, lo que está pasando, estamos de cabeza. Pero frente a un mundo que se pudre, ¿cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionas tú cuando te das cuenta ahorita, dices, verdad, Jesús está sentado a la diestra del Padre? ¿Cómo reaccionamos nosotros como creyentes? Y la palabra dice acá, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad.
Tú llegas ante el Señor, le dices, Señor, perdóname. Perdóname porque he estado viviendo un cristianismo barato, superficial. He estado viviendo un cristianismo donde tú ocupabas el quinto lugar. He vivido una fe donde tú eras la rueda de repuesto en mi auto. Perdóname. ¿Y entonces qué hago? Me ofrezco voluntariamente al Señor. Señor, toma mi vida. Tómame. Ocupa, Señor, el primer lugar en mi corazón. Y no solamente el pueblo de Dios se ofrece voluntariamente al Señor, sino que lo maravilloso de todo esto es que nos ofrecemos en medio de la hermosura de la santidad. Y esto me hizo reflexionar un poco. Cuando vivimos tan cerca del Señor y comenzamos a experimentar la presencia de Dios diariamente, cuando Dios comienza a llenar tu corazón, de verdad, la santidad se convierte en algo hermoso. Cuando la maldad está en tu corazón, la santidad es un estorbo. Cuando la maldad está en tu corazón, la santidad, ay, tengo que obedecer, ay, pero, o sea, te molesta, la santidad te molesta. Pero cuando Dios llena tu corazón, la santidad se convierte en algo hermoso. Y persigues la santidad. Seguimos. Versículo 4 del Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este pasaje, que también es repetido en el Nuevo Testamento varias veces, hablando de Jesucristo, obviamente nos damos cuenta que el Salmo 110 es un salmo profético, ¿no es cierto? Que David, por el Espíritu, dice, le fue revelado, y entonces David proclama el Salmo 110. Y lo que acá dice es que Jesús no solamente está sentado en el trono de Dios, sino que también es nuestro sacerdote. ¿De dónde aparece el orden de Melquisedec, que no tiene ni padre, ni madre, ni principio, ni fin? Melquisedec es un personaje al cual Abraham, cuando regresa de recuperar a su sobrino Lot y regresa con todo el botín, dice que Abraham fue donde el sacerdote Melquisedec y le ofreció sus diezmos del botín. Le ofreció los diezmos. Y ahí aparece Melquisedec diciendo que él es una figura de Jesucristo, porque no tiene ni padre, ni madre, ni principio, ni fin. Entonces Melquisedec es un sacerdote que es un principio de Jesucristo. Algunos piensan que era el mismo Jesucristo que vivía entre ellos, dicen, ¿no? Pero Melquisedec es un sacerdote. Y este pasaje nos dice que Jesucristo, de quien habla el Salmo 110, es sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. ¿Cuál era la función de un sacerdote? El sacerdote era un intercomunicador, un intermediario, ¿no? Tú querías ofrecer tus sacrificios a Dios, se los llevabas al sacerdote. El sacerdote ofrecía los sacrificios por ti y esa ofrenda llegaba ante el trono de Dios. El sacerdote era el intermediario. ¿Cómo te sientes sabiendo que tienes un sacerdote llamado Jesucristo que intercede por ti? Miren, vamos a leer dos textos. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, versículos 17 al 18. Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo.
Está hablando de Jesucristo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y la palabra tentados es sinónimo de probados. Jesucristo es tu sacerdote eterno. Dice la Biblia que intercede por ti permanentemente delante del Padre. Y que está listo para socorrerte cuando necesitas ayuda. Jesucristo dice que está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Yo cometo mis errores. El diablo va directamente y me acusa porque es el acusador. Dios, jaja, ¿viste? ¿Viste al pastorcito ese Duligen? ¿Ah? ¿Lo viste? ¿No? Y Jesús intercede por mí. Señor, tranquilo nomás, estoy trabajando con él, medio bruto, pero lo voy arreglando de a pocos. Ten misericordia, tú tranquilo nomás, tú no te preocupes, yo me encargo. Jesús intercede por mí. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tienes que acercarte, tienes la conciencia cochina porque has hecho algo malo. Y tienes que acercarte a la comisaría para presentarte a la policía, ¿no? Y tú no sabes, porque te han llamado a la policía y tú te acuerdas que te pasaste una luz roja, que pisaste un gato, algo pasó. Y se supone que nadie sabía y de repente recibe la carta de la policía, ¿no? Por favor, acérquese que tenemos que conversar con usted. Y tú empiezas, Dios, ¿qué cosa hice? ¿Qué pasó? ¿El gato quedó vivo? ¿No quedó vivo? Comienzas y estás asustado, ¿no? Y de repente alguien te dice, no, acércate, tranquilo, no. Yo te acompaño. Yo soy el jefe de la policía, ven conmigo, tranquilo, no pasa nada. Y te da esa confianza. Entonces, el texto te dice, tenemos un sumo sacerdote que murió por nosotros. A pesar de nuestros errores, acércate confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y terminamos el Salmo 110. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Y saben de qué nos habla esto? Nos habla de la segunda venida de Cristo. En el barco estudiamos Apocalipsis y estudiamos que cuando venga la gran tribulación, que Dios ha prometido que nos librará de aquella hora, que sacará a su iglesia y su iglesia se va en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué pasará con los que se quedan? Dice el texto bíblico que van a recibir las copas de ira,
las trompetas, los sellos, lo que va a ocurrir en esa gran tribulación es que muchísimos van a morir, porque se van a quedar a las expensas del diablo, con el anticristo, que van a querer hacerle la batalla a Dios. Dice la Biblia que va a morir la tercera parte de la tierra. Por eso aquí este pasaje que es profético habla de se llenará de cadáveres, quebrantará la cabeza de mucha gente. ¿Por qué? ¿Que Dios es malo? No. Si tú estás escuchando esto hoy, estoy hablando no solamente a la iglesia, estoy hablando a todos los que me ven por internet. Si tú estás escuchando esto hoy, es porque Dios te ama y te está dando la oportunidad de rendirle tu vida a Cristo y ser librado de todo lo que va a ocurrir en el Apocalipsis. Pero si tú eres terco y no quieres creer a pesar de lo que te estamos diciendo, entonces atenta a las consecuencias. Los últimos 7 años de la tribulación van a estar gobernados por el anticristo y muchísima gente va a morir, van a haber de todo, ¿no es cierto? Entonces están avisados. La Biblia lo presenta, lo dice, para que tomemos cartas, pues. Pero si uno se pone terco y dice, no creo, no va a pasar nada, muy bien, enfrenten entonces lo que tiene que venir. Pero viene Cristo por su iglesia. Nos iremos. No estaremos acá. Los que se quedan van a sufrir las consecuencias de su desobediencia y de su falta de credulidad ante Dios. ¿Cómo solucionar esto? El mismo texto del Salmo te dice, ¿no? Tu pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente. El que tenga temores o el que tenga miedos, ofrézcale su cuerpo, su alma, su corazón, voluntariamente al Señor. Ahora, Padre, gracias por esta prédica y por este estudio. Quiero que en este momento, Señor, todas aquellas personas que estén escuchando este mensaje, que quieran huir de esto que se viene con la segunda venida de Cristo, dales la oportunidad que se entreguen voluntariamente a ti, que se rindan delante de tus pies, que te pidan perdón por haberte tenido menospreciado, sin ocupar el lugar de Señor y Dios en sus corazones. Que aprendamos del cielo, donde tú ocupas el primer lugar al lado del Padre, y que te lo demos en nuestros corazones. Que aprendamos a vivir una fe que te honre como el alfa y el omega, el principio, el fin, el todopoderoso. Que ocupes, oh Dios, en nuestro corazón el lugar de prioridad y que aprendamos a amarte por encima de todo lo demás y vivir una fe donde tú seas el primero, donde tú seas el supremo. Gracias, Jesús, por este salmo tan precioso, el Salmo 100. Bendice nuestras mentes y nuestros corazones para poder aplicarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.